Egunon, muy buenos días a todos. Señoras, señores, en nombre de Nueva Economía Forum me complace darles la bienvenida y agradecer su asistencia a esta nueva edición de Forum Europa Tribuna Euskadi, que como siempre organizamos con la colaboración y el patrocinio de Grupo Santander. Es un placer para esta tribuna volver a recibir a la hoy portavoz de Euskal Herria Bildu en el Parlamento Vasco, Laura Mintegi. Nos acompañó en esta tribuna hace pocos meses con ocasión de su entonces condición de candidata a la presidencia del Gobierno vasco. Es un placer, insisto, volver a tenerla entre nosotros. Y quiero agradecer a Juanjo Martínez de Leunda, abogado, que fue director de Derechos Humanos del Gobierno vasco y director del gabinete de su consejero de Medio Ambiente, que haya aceptado hacer la presentación del acto y de nuestra ponente de esta mañana. La tribuna es suya. Egunon denei, buenos días a todos. En mi nombre y especialmente en el de la ponente Laura Mintegi Lakarra, eskerrik asko, bene benetan, por querer compartir unos minutos de reflexión sobre algo que tanto preocupa a los ciudadanos vascos y europeos. La misión que el propio Fórum Nueva Economía, Fórum Europa Tribuna Euskadi, dice tener desde su fundación en el año 2000, se describe como centro de debate internacional no partidista y medio para que los principales representantes de las instituciones, la clase política y la sociedad civil se expresen ante un público que demanda respuestas a los retos que tiene planteadas las sociedades en la actualidad, todo ello con el fin último de mejorar la condición humana y el entorno en la que ésta se desarrolla. La exposición de hoy y el debate que le seguirá a la misma es un espacio dirigido a recoger propuestas e iniciativas, procedan de donde procedan y, en este caso, de una parte importante de la sociedad vasca, segunda representación en el Parlamento de la Comunidad Autónoma Vasca, con vinculación y agenda compartida con los demás vascos. La intervención, fundamentalmente económica y social, previsiblemente girará sobre cuestiones de candente actualidad que preocupan enormemente a la ciudadanía, es decir, todo aquello que tiene que ver con la economía, el empleo, el bienestar social y, en definitiva, todo aquello que afecta al día a día de las personas, de las familias, de nuestro tejido industrial y empresarial, nuestras empresas tractoras, nuestras pymes, nuestros servicios y, cómo no, nuestra ubicación en la Unión Europea y el concierto internacional. No siendo expertos en economía, ni el que les presenta ni la ponente, Laura Mintegi Lakarra, me atrevo a decir que la praxis profesional, como consultoría en mi caso, y a ella como representante del segundo grupo de la Cámara, nos obliga a estar al día en conceptos que forman las variables de la economía: déficit, balanza comercial, reestructuración bancaria, apuesta científica, tecnología industrial, social o financiera, fiscalidad, soberanía económica, etc. Algunos, como la ponente y el que les dirige las palabras de presentación, opinábamos ya hace un tiempo, finales de 2007, comienzos de 2008, por escrito, cuando dos variables, como las rentabilidades negativas de los planes de pensiones o el bloqueo de una parte de los fondos internacionales de inversión por parte de la Reserva Federal Americana, fueron los primeros indicios de la crisis financiera que ello provocaba. Anunciando lo prolongado de la crisis, nos atrevíamos a decir que, como mínimo, llegaríamos al 2013 y se nos tachaba de pesimistas. En la actualidad no existe un horizonte temporal, a juicio de ningún entendido, de cómo y cuándo se sale de la crisis. Cuando menos en el actual modelo de crecimiento. Y por ello no debemos olvidar que hace muy poco tiempo algunos opinaban sobre cómo refundar el capitalismo y más recientemente otros estaban escribiendo el obituario del euro. Además, la utilización de conceptos como quiebra, emergencia nacional, etcétera, están a la orden del día.
Sobre todo esto conversará nuestra ponente Laura Mintegi Lacarra, que desde una formación académica y trayectoria humanista, literaria, incluso se atrevió con Sísifo, pero asumiendo responsabilidades derivadas de la representación que le corresponde, vamos a tener oportunidad de debatir de forma directa, abierta y sin tapujos, sin ocultar versiones como la de qué le ocurre en la economía a la marca España o como la publicada por Stephanie Claudia Müller, corresponsal en Alemania, en Madrid, y economista, al parecer habiendo atinado en algunos de los pronósticos en relación con la situación de la economía y la marca España. A buena parte de los aquí presentes, entre los que me incluyo, la actividad profesional nos lleva a trabajar en programas Prointer, de los que ustedes ya conocen, y que son apoyados por el grupo Euskal Herria Bildu, sin que sean de su propia propuesta, y que, en cualquier caso, tendremos oportunidad de abordar en el debate. Además, la ponente nos dará su opinión sobre la situación actual del concierto económico de Euskadi con el Estado, los flujos financieros entre ambas administraciones y lo que es previsible vaya a ocurrir en la negociación del cupo. Como otro apunte, y para finalizar, señalar que los recientes viajes a México o a Brasil permite conocer cómo se encuentran dichos países y su tejido industrial, productivo y financiero, y la forma en que nuestras empresas están internacionalizándose allí y en otros terceros países, conscientes también, a juicio de algunos, de que Estados Unidos mira hacia el Pacífico, menos hacia la City, y conforma con China el G2 con sus repercusiones. En el caso de Brasil, ese gran continente donde he viajado los últimos años, es comprobable la existencia de una articulación entre la banca privada y pública. En España, el banco público fue vendido a uno de los bancos más importantes, con sede en Bilbao, y en Euskadi vienen desempeñando una función de banco público vasco las cajas de ahorro, actualmente reconfiguradas en las nuevas entidades financieras que ya conocemos. Pues bien, la definición que una economista, presidenta de un gran país, Brasil, doña Dilma Vana Rousseff, compartida por la ponente, afirma para tiempos de turbulencias y especulación financiera, a la hora de definir el futuro de los países, y lo sintetiza en un pensamiento y una actividad gubernamental puesta al servicio del mismo. Un país rico es un país sin pobreza. Tiene la palabra Laura Mintegi Lacarra y estará gustosa de compartir sus reflexiones. Zeurea da hitza, zuena da hitza. Egunon, ikusi dut altuera ipini didatela eskerrak. Bestela ez naiz ailegatzen mikrofonora. Lehenik eta behin eskerrak eman, bihotz-bihotzez, antolatzailei eta bereziki Enrikeri beraien moduengatik eta beraien eskuzabaltasunagatik, mila esker. Nola ez eskerrik asko, Juan Jori, aspaldiko laguna, eta eskatu nionean bere ala eman zidan baietza, oraindik oso ondo jakin gabe zertarako ematen zuen baietza. Eskerrik asko etorritako guztiei, lagun, ezagun eta ez ezagunei zeuen pazientziagatik. Eta besterik gabe hasiko naiz aletzen nola ikusten dugun Euskal Herria Bildutik bai oraingo egoera eta bai krisi honi irtenbide bat emateko egin beharko litzatekena. Nik nire apunteak ia euskera utzean ditut bakarrik, baina momentuan itzuliko dut, bere halako itzulpena egingo dut, segitu aldezazuen batez ere zenbait puntu garrantzitsuetan, baina tartekatzen ibiliko naiz. Hemen egon nintzen azkenengoan irailaren 28an barkatu. Eta orduan esaten nuen krisia dela aukera bat. Eta izan behar genituela ausartak eta kreatiboak. Hilabete eskaz hauetan egoera txartotu eginda, gaiztotu eginda. Eta gero eta gehiago ikusten da ezinbestekoa dela, beharrezkoa dela, modu zaharrak utzi eta modu berri egitea. Hau da, beste paradigma bat egitea. Voy a empezar haciendo un diagnóstico de la situación actual. ¿Cuáles son las nuevas políticas que pensamos que deberían de hacerse? Pero sobre todo, antes de eso,
plantear que la situación que tenemos actualmente es producto, es consecuencia de unas políticas económicas concretas que se han llevado a cabo y que esto ha producido la situación actual. Es decir, no es mala suerte, no es un fenómeno atmosférico, no es una maldición divina. La situación actual que tenemos es el producto claro de unas políticas concretas que me gustaría mencionar. Y en concreto me gustaría mencionar las consecuencias que han tenido ciertas decisiones que se han tomado en el Gobierno de España. Por ejemplo, su afán centralizador ha producido, por una parte, que la reforma laboral haya agravado estoy traduciendo directamente, no sé si me va a pasar directamente euskera, que haya agravado la situación en las tasas de paro. Es decir, las condiciones laborales se han recrudecido tanto que esto ha hecho que los índices de paro hayan subido de una manera exponencial. Y voy a mencionar ciertas medidas que se han ido tomando en el Gobierno español que han incidido negativamente y gravemente en la situación económica actual que tenemos. Por ejemplo, la política fiscal con la subida del IVA, que ha dejado en evidencia la total limitación que tiene el concierto económico en el ámbito de la fiscalidad. Es decir, no hay posibilidad de incidir en una decisión que afecta no solo económicamente a la comunidad, sino que afecta a las personas de una manera igual, con una situación de injusticia social, porque no tiene en cuenta los ingresos de la población y es un tipo de impuesto de fiscalidad que no, como digo, no tiene en cuenta las situaciones de cada una de las personas. El déficit público se está incidiendo en el País Vasco sin tener en cuenta que la situación económica que tenemos aquí no es la misma que hay en España. Defizit publikoa gure datuak ez dira Espainiakoak. Naiz eta hori ere esan behar dan, hemen hartu izan diren zenbait erabaki azpiegituretan igo duen zorra eta horrek ere eragin du gure zorraren tasak igotzea. Baina hala ere, hemen ezin litzateke aplikatu defizit publikoarekiko dagoen neurria, hain zuzen ere hemengo egoera diferentea delako. Y respecto a la política financiera, sabemos todos perfectamente cómo está incidiendo en el tema de las cajas vascas, y en concreto en el tema de Kutxabank, una legislación que viene desde Madrid y sobre todo desde Bruselas y que en este momento, aunque hay visos de que puede cambiar a mejor y que puede mejorar esa imposición del 51% de que sea el capital privado, aún así deja en una total indefensión la situación del sistema financiero vasco, de manera que, siendo como es el eje de la línea crediticia que necesitan las pequeñas empresas y las familias y las instituciones para desarrollar su política social y económica, aún así, en este momento, no hay una seguridad de que que Kutxabank en concreto quede en manos de las cajas, y estamos asistiendo a un proceso de privatización que es realmente muy preocupante. Por último, me gustaría mencionar la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Es un reflejo más de cómo la falta de poder de decisión político afecta a todo el entramado económico de la comunidad. Gracias a una reforma que se hizo, yo diría, con alevosía, si recordáis, en agosto de 2011, cambiando el artículo 135 de la Constitución, se impuso una vez más una medida que afecta directamente a las decisiones de la política económica que tiene que tomar esta comunidad. Es decir, manu decretari, Madrid está imponiendo unas reglas de juego a las cuales es difícil darle vuelta si no tenemos un poder económico claro
un poder político para poder incidir en las políticas económicas. Pensamos que hay que hacer un cambio de paradigma y que hay que poner la economía mirando a las personas y no mirando a la especulación, a los poderes especulativos. Y para eso voy a proponer, después de hacer un diagnóstico, voy a proponer una serie de medidas concretas a largo, medio y corto plazo. Y, por último, voy a proponer unas medidas que habría que tomar ya desde hoy. Es decir, que empezamos por la carta al olentzero, seguimos por una propuesta, las medidas a medio plazo, una propuesta de un cambio de paradigma, es decir, qué tipo de medidas pensamos que hay que hacer en la política económica para salir adelante de la crisis. Y luego vamos poniendo medidas a corto plazo concretas para terminar con las medidas que se pueden hacer desde hoy, desde ya. Voy a empezar con la diagnosis y, como digo, estoy traduciendo directamente de euskera y os pido disculpas por la falta de fluidez, porque había pensado, la verdad es que lo preparé sin pensar en la lengua y me doy cuenta de que tengo que tartecar, tengo que ensamblar los dos códigos lingüísticos. Az gaitezen egoeraren diagnosiarekin. Krisi hasi denetik, euskal ekonomia dago bere bigarren atzeraldian. Hau da, BGP edo PIB-ren jaitsiera 2012 joan den urtean izan da 1,1,7koa. Baina begiratzen badugu ekoizpen industriala, jaitsiera izan da 8,1koa. Eta esportazioak ere jaitsi egin dira. Jaitsi dira 3,6. Naiz eta lurralde batetik bestera aldea dagoen. Hau da, bi lurraldetan jaitsi izan da desente, Bizkaian 8,1, Araban 4,3 eta Gipuzkoan aldiz esportazioak igo egin dira. 1,3. No todo baja, algo sube, y lo digo con ironía y lo digo con amargura. Suben los concursos de acreedores. En el 2012 hasta octubre hubo 379, es decir, un 35% más que el año anterior. Sube un 124% los ERES, a consecuencia de una reforma laboral salvaje, los cuales afectan hasta a 32.000 personas. Todo lo demás baja. Baja, como digo, las exportaciones, baja la producción industrial, baja el índice del PIB y baja la capacidad de la población del poder económico. Mientras que los convenios colectivos han subido de media 1,24, sin embargo la inflación ha subido 2,9. Por lo tanto, ha subido más la inflación, 2 veces más que han subido más los precios que los sueldos. Hay un tema que me preocupa especialmente y es el tema que puede ocurrir en julio del año 2013, de este año. Y es cuando pueden perjudicarse de una manera gravísima la situación laboral de 300.000 trabajadores cuando se ponga en marcha la nueva reforma laboral y esto deje sin fuerza la ultraactividad de los convenios colectivos. Es decir, cuando los convenios colectivos nacionales sean de aplicación obligatoria y dejen en suspenso los convenios colectivos que se han creado aquí. Esto afectaría a 300.000 trabajadores y sería un retraso en sus condiciones laborales gravísimo. Sería un perjuicio gravísimo en la situación de miles de trabajadores. Y este tema de la ultraactividad, que sin nada lo remedia se producirá en julio, es un tema al que tendríamos que ver la manera de darle vuelta. Y vuelvo a insistir una y otra vez, y esto va a ser una constante en mi exposición, la falta de poder político para tomar decisiones en las medidas económicas nos atan de pies y manos a unas políticas del Estado español que no
son capaces de dar respuesta a la crisis económica actual. Vemos absolutamente imprescindible el poder tener estas herramientas políticas, el poder soltar amarras para poder implementar unas políticas económicas propias. Y como digo, esto va a ser una constante de mi exposición. Después de tantos números, después del aumento del porcentaje de ERES, después de la exposición de la bajada de exportaciones, de la menor capacidad de poder adquisitivo, esto a las personas, ¿cómo les afecta? ¿Esto cómo llega a la calle? ¿Esto qué produce en la población? Bueno, pues tenemos unas tasas de paro que ya estamos en el 16%, afecta a 175.000 trabajadores en esta comunidad, con datos de febrero del 2012, y si contamos todo el País Vasco son 233.000. 1 de cada 5 trabajadores tiene un sueldo inferior a 1.000 euros. Y solo el 5% de los contratos es permanente. Estos son datos gravísimos. La tasa de pobreza es del 11%. Es decir, 235.000 personas, de las cuales 90.000, estamos hablando de un 4,1% de la población, está en situación de marginación social, está en riesgo de marginación. Cáritas Euskadi ha atendido a 42.000 personas, es decir, ha subido un porcentaje del 5,4% respecto al año anterior. Y esta subida en Vizcaya en concreto ha sido del 37%. Hay desigualdad social, esto es una realidad. El 44% del Producto Interior Bruto está en manos del 1,3% de la población. Pero además esta desigualdad social está aumentando. Y si vamos a los datos del S80, S20, es decir, el que toma el 20% de los sueldos más altos y el 20% de los sueldos más bajos y hace una comparativa, vemos que de un porcentaje del 4,2% de la diferencia que hay entre los sueldos más bajos y más altos, en un año hemos pasado al 5,5%. Es decir, que la desigualdad social está aumentando de una manera exponencial. Se precarizan las condiciones de trabajo, el empobrecimiento es creciente. Se ha incrementado un 12% la tasa de pobreza desde el comienzo de la crisis. Y el tema está que dinero hay. Dinero hay. Lo que pasa es que está mal repartido o está en riesgo de que no revierta en las necesidades reales de la comunidad para dar respuesta a esta situación de crisis y de pobreza creciente. Cuando hablamos de dinero tenemos que hablar irremediablemente de Kutxabank. Yo ya le he leído a Mario Fernández este fin de semana diciendo que no es la ventanilla única, y seguramente será cierto, pero es la más importante y es además la ventanilla nuestra. Por lo tanto, esa responsabilidad no puede quitársela de un plumazo. Es decir, Kutxabank no puede caer en un proceso de privatización como ha ocurrido con la Caja de Ahorros de Navarra, que ha desaparecido y que se han perdido miles de millones de euros por culpa de una mala gestión y, sobre todo, por culpa de un complejo que no es tema de esta conversación y que a mí personalmente me produce mucha desazón. Kutxabank debe de ser el eje, debe de ser el esqueleto de la industrialización vasca. El problema principal que tienen las empresas vascas no es la subida de sueldos y no son las condiciones laborales y ni siquiera es el aumento de costo empresarial. El problema real que tienen las empresas vascas es la falta de financiación. Ese es el problema básico que tienen las empresas. No se puede achacar a los convenios colectivos o a las reivindicaciones laborales la situación realmente preocupante y grave de las empresas vascas. Realmente el problema que tienen es que tienen una falta de financiación, que necesitan una línea crediticia. Y esa línea crediticia es la que tiene que proveer Kutxabank. Y además tendríamos no solo que blindar el carácter público y social de Kutxabank, habría que implementar una serie de herramientas para prevenir, controlar y detectar casos de gestión
ineficiente o poco transparente y contemplar los derechos de control de los caudales públicos que están asentados en las entidades financieras. Es decir, prevenir y evitar casos como el que menciono de la CAN de Navarra. Y después de hacer esta breve diagnosis incompleta y rápida y seguramente desordenada, voy a entrar directamente a cuáles son los objetivos que tendríamos que tener a largo plazo. Y como digo, aquí es donde viene una política económica de Euskal Herria Bildu que es de izquierda y que intenta dar vuelta un giro copernicano a la situación liberal actual. Luego, desgranar las medidas que tendríamos que tomar a medio plazo, y es donde entra nuestro proyecto concreto para implementar en los próximos años. Seguidamente hablaré de las medidas a corto plazo, es decir, las que se pueden hacer inmediatamente, y luego lo que hay que hacer ya, desde hoy mismo. Y empezando por el largo plazo, y no es un brindis al sol, sino que es una convicción política profunda, el poder político tiene que imponerse al poder económico. Es patético ver cómo los poderes políticos, saltándose la torera toda la filosofía y el espíritu democrático, por encima de las elecciones, por encima del sistema participativo y del sistema de representación, pueden poner a una persona de presidente de un Estado que no ha sido elegido por nadie. Es algo que nos tendría que seguir escandalizando, que no nos podemos acostumbrar a eso. Cómo un poder político puede poner de presidente a un técnico, pasando por encima de elecciones, pasando por encima de participación ciudadana y de sistema representativo formal. Esto es un escándalo. Esto es un escándalo y hay que decirlo así. No podemos admitir los rescates a la banca que la población las paga dos veces. Primero, no recibiendo ese dinero que necesitaría para aplicar políticas sociales y luego teniendo que pagar encima los intereses de la banca, ese dinero que se está privatizando, dinero público del bolsillo de cada una de nosotras y de nosotros. Pensamos que hay que poner en cuestión el sistema neoliberal, no ya por un tema ideológico, por un tema de ejercicio teórico, sino por un tema de supervivencia social, de que no es posible seguir con este sistema porque el propio sistema se está autodestruyendo, pero empieza por destruir a los más débiles, a las personas con menos recursos. Está desapareciendo la clase media y después me referiré a ello. Necesitamos, y como digo, primero por ideología y segundo por supervivencia, un sector público fuerte. Un sector público que sea capaz de dar respuestas a las necesidades básicas, fundamentales, mínimas de toda la población, a las necesidades educativas, de formación, de salud, de asistencia social. Un sector público donde no sea una cuestión quién puede, sino que todos tengan acceso a estos mínimos servicios de supervivencia. Estamos en este momento 5 puntos por debajo de la protección social. Es decir, Europar Batasunean 29,4 bideratzen da gizarte babeserako, ia 30. Eta aldiz, hemen 5 punto gutxiago gaude. Hemen gizarte babeserako bakarrik bideratzen da 25, baino gutxiago. Ahuldu egin da sektore publikoa. Presiño fiskala jaitsi da 5 puntu. Y estos 5 puntos que ha bajado la presión fiscal supone 3.500 millones de euros menos para sustentar el sector público. Tenemos una presión fiscal inferior
a la de España y, por supuesto, inferior a la presión fiscal europea. Estamos 10 puntos por debajo de la presión fiscal media de la Comunidad Europea y casi 2 puntos por debajo de la presión fiscal española. ¿Qué tendríamos que hacer para ir cambiando el paradigma? Gure politika da tokian tokiko garapena sustatzea, hau da, eskualdeak indartzea. Guk planteatzen duguna da garapen ekonomiko-soziala, hau da, globalean pentsatu, baina gero lokalean eragin. Hori da planteatzen duguna. Uste dugu gure tareak izan behar direla hazkunde orekatu bat eramatea, eta horregatik eskualdeak dira gure ustez unitatea, eta hor egin behar duguna da herri eta lurralden arteko kohesioa, diversifikazioa, ikerkuntza landu, kualifikazioa, ekonomia berdea, zaintza, berrikuntza eta eragilekin batera jardutea. Es decir, un cambio de paradigma donde, pensando desde local, se planteen temas como, por ejemplo, y voy a poner el ejemplo de la soberanía alimentaria, donde se está planteando que todo pueblo tiene derecho a diseñar e implementar las políticas propias para generar alimento. Desde un punto de vista de diversificación, y además así evitaríamos también el dumping, es decir, que en mercados extranjeros te pongan precios a una producción de monocultivo, por ejemplo, que luego ya vemos qué efectos tan desastrosos tienen en la economía de los pueblos y que además está fomentando la desigualdad social en los países productores, pues diversificar una producción propia, hacer una economía desde las comarcas, donde luego se cree una red entre las propias comarcas y hacer un tejido social y económico equilibrado y sostenible. Ese sería el planteamiento que haríamos, con una protección del mercado doméstico, donde se evite la monoproducción y la importación de alimentos baratos, que al final, a la postre, lo que hacen es abaratar productos, bajar la calidad alimentaria y, como digo, provocar desigualdades en países productores. Abogamos por una sostenibilidad agroecológica y por detener esa crisis silenciosa que supone el abandono de explotaciones agrícolas por la falta de relevo generacional y la implantación de modelos productivistas y cortoplacistas. Voy a ir rápida porque me gustaría que tengamos tiempo para el debate. Respecto a la industria, pensamos, cómo no, que hay que ayudar a las pymes, a las cooperativas y a las empresas de economía social. Con cosas a veces muy sencillas, como por ejemplo que tengan prioridad en las licitaciones públicas, y luego con cosas más difíciles de hacer, como es crear fondos de inversión y crear fondos que promuevan I+D+I. Pero quiero matizar esto. No es tanto cuánto I+D+I debemos de hacer, no es tanto un tema cuantitativo, sino un tema cualitativo. Es decir, I+D+I, sí, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? O sea, ¿qué tipo de modelo económico y político y social queremos? ¿En qué vamos a investigar? ¿Qué vamos a desarrollar? Es decir, que no es un tema, como digo, cuantitativo, sino un tema cualitativo, para poner esa investigación, para poner ese desarrollo en aras de un modelo ecológico sostenible, donde la variedad sea un valor añadido. Y por eso pensamos que debe ponerse en marcha, como no, un fondo estructural de inversión y de creación de empleo, aumentando la diversidad productiva y para potenciar las relaciones industriales en red. Una política social y cooperativa que invierte en innovación, en diversificación, en el equilibrio intersectorial. Me preocupa mucho todo lo que sea monoproducción, monofinanciación, es decir, aumentar la diversidad, algo que también es bastante consustancial con nuestra propia manera de ser y nuestra propia manera de funcionar en el país. Y luego establecer un modelo de relaciones comerciales internacionales, pero que sean justas y equitativas, que no sean predatorias. Respecto al empleo, me gustaría primero decir que el empleo es un concepto más amplio que el trabajo.
Cuando hablamos de empleo tenemos que hablar del trabajo remunerado y el no remunerado. Tenemos que hablar de el trabajo doméstico y familiar. Tenemos que hablar de un reparto equitativo del trabajo y además de la creación de nuevos empleos, por supuesto. Y para eso creemos que es fundamental, y volvemos a toparnos otra vez con el muro de la falta de decisión política, es fundamental un marco propio de relaciones laborales. Y este muro es una constante que cuanto más profundizo y cuando he ido preparando esta exposición, una y otra vez me encontraba con la situación de que en cuántas cosas no podemos decidir. Ese es el tema. ¿Cuántas cosas se podrían hacer y no se hacen porque no hay capacidad decisoria, porque no hay posibilidad de decidir por una serie de imposiciones políticas? Pensamos que hay que desarrollar una ley marco de economía social y solidaria y reclamar, como no, la competencia plena de la seguridad social. Después de 30 años que no esté desarrollado el Estatuto de Gernika, sería una chanza si no fuera trágico. Creemos, además, que hay que hacerlo todo ello con la participación real de los agentes sociales y sindicales en la definición y en la definición de las políticas públicas. Y rápidamente, respecto al consumo, pensamos que sería bueno un Instituto Vasco de Consumo o un Kontsumobide para poder asegurar la participación de las asociaciones de consumidores y para poderlo, para que sea un instrumento para dirimir los conflictos de intereses que ocurren y como, por ejemplo, esta misma semana hemos podido ver en el Parlamento, que son temas realmente difíciles. Y estoy pensando en el tema que se ha presentado Eroski y Fagor. Es decir, y eso es lo que este grupo propuso. Propuso precisamente que se establezca una intermediación para dar salida a estos temas que son realmente complicados. Pensamos que en el tema de consumo es fundamental que los trabajadores del comercio tengan unas condiciones dignas, que no se impulse esta política de comercios fuera de las ciudades, estos centros comerciales, sino que se impulse el comercio, el pequeño comercio, incluido dentro de las ciudades y, sobre todo, dejar fuera el decreto adoptado en el año 2008 del Gobierno vasco por el cual se facilitaba la flexibilidad horaria y el trabajo de las horas extras. Voy a hablar de vivienda. Esta comunidad es la única, bueno, junto con Ceuta y Melilla, que no tiene una ley de vivienda. Y lo dejo ahí. Creemos que hay que hacer una ley de vivienda con un carácter universal y, sobre todo, que asegure el derecho a la vivienda. Esto es sangrante. 9 desahucios diarios. 9 desahucios diarios que esto afecta, y lo tengo por algún sitio, si no me equivoco, esto afecta al 0,4% de las familias vascas. Cuando los desahucios ya pasan a ser un porcentaje, cuando ya se pueden contar en números, es que tenemos un problema grave. Las entidades financieras deberían, según nuestro punto de vista, pasar de alguna manera esta propiedad de los pisos de las casas desahuciadas a una especie de Etxebide, donde se unifiquen las demandas de las listas de los demandantes y donde se puedan establecer unos alquileres sociales proporcionales a los ingresos de la unidad familiar. Y hay medidas que se pueden hacer mientras tanto también, como por ejemplo corregir algunas medidas fiscales que en este momento están primando la compra de la vivienda y, sin embargo, están gravando el alquiler de la vivienda. Y con medidas fiscales sencillas se puede invertir esta tendencia y se puede primar fiscalmente el alquiler y, no digo gravar, pero no favorecer las medidas fiscales respecto a la compra de la vivienda.
Como hemos dicho muchas veces, y es así, la política social es un eje de Euskal Herria Bildu. Pensamos que el bienestar social es un derecho universal. Pensamos que tenemos derecho al bienestar. Y para ello que tomó una serie de medidas, como por ejemplo la desaparición del repago en los servicios sociales, la gratuidad de la parte asistencial o de dependencia o de atención a la dependencia. Creemos que hay que crear un sistema vasco de atención a la dependencia que garantice que el cuidado sea de carácter universal. Y para ello habrá que, entre otras cosas, habrá que modificar la Ley de Garantía de Ingresos, porque hay que recuperar una serie de derechos que han sido vulnerados y que habría que dar marcha atrás en este tema. Y bueno, hay un debate en Europa que aquí, cuando le hemos explicado alguna vez en ámbitos, en foros públicos, no se termina de entender, pero que está ahí y que hay que quizás ponerlo sobre la mesa, que es el tema de la renta básica de ciudadanía, que es un tema que hoy en día en nuestra situación de penuria es difícil de entender, pero que en países donde tienen un sector público potente y donde tienen otro concepto de la fiscalidad más equilibrado, más igualitario y más proporcional, pues es un tema que se plantean sin ningún complejo. ¿Qué deberíamos de hacer a medio plazo? Y aquí es donde entra la política transicional, es decir, mientras tanto, que decían los teóricos de izquierda. ¿Cómo se hace esta política transicional? ¿Cómo pasamos de una cosa a otra, de esta política neoliberal, salvaje, predatoria, a una política de justicia social, igualitaria, equilibrada? ¿Esto cómo se hace? Pues habrá que ir tomando medidas y, sobre todo, como digo, crear un sector público que evite la política actual del sálvese quien pueda. Un sector público donde se garantice la igualdad de oportunidades, donde no existan estas diferencias sociales, donde no se hurte la educación a los más necesitados y donde no se condene a nadie a la pobreza. A una pobreza que están condenados porque no han podido prepararse para competir en el mercado laboral. Pensamos que hay que llevar a cabo una reforma fiscal de una manera progresiva y sí es verdad que algunas diputaciones dicen no, si aquí también el que más tiene más paga. Sí, cuidado, pero el que más tiene más paga no necesariamente quiere decir que se mantenga una proporcionalidad. Es decir, sí debe de ser el que más tiene más paga, pero de una manera proporcional. Porque no tenemos que mirar números absolutos, sino proporciones, Hay que dar la vuelta a las medidas que se tomaron justo al principio de la crisis, en el año 2008, y ahí colaboraron 3 partidos públicos. Es decir, pues piensen ustedes, prácticamente todos, ¿no?, menos algún minoritario y este partido a que represento. Es decir, se quitó el impuesto de patrimonio, se bajó el impuesto de sociedades, se hizo un IRPF menos progresivo y se favoreció de manera escandalosa las rentas de capital en detrimento de las rentas de trabajo, donde se impuso un tipo único del 18%. Pensamos que hay que darle la vuelta a esto. Es decir, son medidas que no digo que provocasen la crisis, pero que la acrecentaron y, sobre todo, que aumentaron la desigualdad social. Y, por lo tanto, hay que replanteárselo. Y, de hecho, la Diputación de Guipúzcoa lo está haciendo y luego hablaré de ello. Se está planteamos el impuesto a las grandes fortunas, que a veces asusta, da miedo, pero bueno, hablando de números, estamos diciendo que una persona que tenga, por ejemplo, 6 millones de euros, este impuesto le supondría 47.500 euros. Es decir, estamos hablando de un 0,79% de su capital. Por lo tanto, palabras que asustan, luego vas a los números y ves que no es para asustarse en absoluto, ¿no? Además, tienen una ventaja, tienen una posibilidad. Esta persona que tenga 6 millones de euros, si invierte, por ejemplo, en su empresa familiar 3 millones, paga muchos menos impuestos que si esos 3 millones los invirtiera en bolsa o en valores, etcétera. ¿Por qué? Porque este impuesto a las grandes fortunas está diseñado así. Es decir, está diseñado de manera que si quiere desgravar, a pesar de tener el impuesto específico a la gran fortuna,
invirtiendo en la empresa familiar, va a desgravar mucho más que si hace una inversión en valores o en bolsa. Por lo tanto, es una manera también de fomentar esta inversión en la empresa. Tendría una reducción del 75% en ese caso. Pensamos que hay que hacer un nuevo impuesto de patrimonio. Algo están haciendo ahora las diputaciones. Lo que pasa que bueno, hay maneras y maneras de hacerlo. Algunas lo hacen de manera que evitan la elusión fiscal y otras lo hacen de manera que dejan sirriquitus, dejan fisuras por todas partes. Entonces, no vale cualquier tipo de impuesto de patrimonio. Es decir, hay maneras y maneras de hacer esto, precisamente no con el objetivo de castigar el patrimonio, sino con el objetivo de aportar para las políticas sociales y para la generación de empleo, que es el objetivo último de toda ley de fiscalidad, por supuesto. Y, por supuesto, y aquí ahora voy a entrar en el tema del fraude fiscal. Es el 20%. Los datos más optimistas dicen que, bueno, que serán unos 2.500 millones de euros, pero otros datos dicen que puede llegar a los 3.000 millones de euros. El 20%. Estos son unos datos terribles. Y además hay una supuesta economía sumergida que puede rondar los 13.500 millones de euros. A veces se menciona el fraude de las ayudas sociales. A mí esto me escandaliza, porque este fraude que a veces mencionan que está habiendo fraude, es decir, que hay personas que están cobrando ayudas sociales y están defraudando, que hay mucha picaresca, esto supone entre un 5 y un 7%, y estamos hablando de unas cuantas decenas de millones. Pero es que cuando hablamos del fraude fiscal no es entre un 5 o un 7, estamos hablando de un 20% y estamos hablando de entre 2.500 y 3.000 millones. O sea, no es comparable, no solo desde un punto de vista cuantitativo, tampoco es comparable desde un punto de vista cualitativo. La pequeña picaresca que pueda haber en el fraude de las ayudas sociales y el fraude sistemático y constante del fiscal, sobre todo en el IRPF, etcétera, y en el IVA. Se me estaba yendo. Y ahora quiero hablar de un tema, porque veo que tengo poco tiempo, un tema que a mí me parece el eje de todo lo que quiero decir hoy. Y quiero hablar del cupo. Y igual pizka desordenaturik nabil, baina gauza asko daukat hitz egiteko, denbora gutxi, eta agian gero debatean aukera izango dugu orain azaldu gabe utziko ditudan gauzak esateko. Hay dos temas en el cupo que me parecen muy importantes de señalar. Primero, esa cantidad que está pendiente de ejercicios anteriores y que tenemos un saldo a favor respecto al Estado que puede rondar los 800 millones de euros. Y segundo, la cantidad que supuestamente nos toca aportar vía cupo, que el Estado de una manera unilateral ha hecho su propio cálculo, que le salen 812 millones de euros, pero que el último cálculo que hizo el anterior gobierno, el gobierno vasco socialista, lo reducían en un 40% y a ellos les salía que no eran 812, que eran 500. Si sumamos estas dos cantidades, es decir, esa cantidad de 800 millones de saldo a favor que tenemos de ejercicios anteriores, con la cantidad que nos correspondería pagar, que es inferior a lo que nos están planteando, es decir, que quizás son 300 millones de euros menos, estamos rondando más de 1.000 millones de saldo a favor, que casi se acerca a esta cantidad que el Gobierno vasco actual nos está diciendo que tiene que reducir de ese presupuesto, que ahora está con 9.200 porque ha tenido que reducir 1.200 porque no hay. Y resulta que vía cupo estamos hablando de prácticamente 1.100, prácticamente la misma cantidad que hay que reducir, que tiene que entrar en una negociación clarísima con el Estado, porque primero las deudas que tengan las tendrán que pagar y segundo habrá que ver exactamente qué es lo que toca aportar a la comunidad vía cupo.
O sea que para mí esto es un tema, estos 1.100 millones de euros que son políticamente negociables, me parece un tema importante, sin contar además que vía cupo también se podría plantear descontar la subida originada por la subida de la deuda pública del Estado español que se nos quiere hacer pagar también a pesar de que no tengamos la situación de deuda que tenga el Estado, que las cuentas de esta comunidad son bastante más saneadas que las del Estado. Además de esto, creemos que tendríamos que lograr la revisión unilateral de la Ley de Estabilidad del Consejo Vasco de Finanzas. El objetivo sería la consecución de una flexibilidad económica y financiera para poder desarrollar nuestras propias políticas públicas. Un compromiso para iniciar unas negociaciones con el Estado para que gestionemos aquí el IVA. Ha sido sangrante la situación que hemos tenido de que, como digo, manu decretari se impone una subida del IVA a toda la población y no hay posibilidad de poder dar respuesta a esto. Y en este capítulo, una renegociación del concierto económico, y estaría bien hacerlo conjuntamente con el mejoramiento navarro, para que podamos participar en el ECOFIN y trasladar a este órgano las reivindicaciones que tenemos respecto al IVA y respecto a otros impuestos indirectos. Tenemos que poner otro tema que voy a intentar ahora sumar a estos 1.100 euros que mencionaba antes, intentar sumar otra cantidad, es decir, porque niego la mayor. No hay por qué partir de un presupuesto de 9.200 millones. Porque eso supone aceptar el reparto de la miseria. Y no hay por qué aceptar eso. Porque hay posibilidades de poder partir de otras cantidades de presupuesto. Y antes he hablado de los 800 que están en el aire vía cupo y de la rebaja de 300 que puede haber, según los cálculos que hizo el Partido Socialista del Gobierno vasco anterior. Pero es que además hay otro elemento. Si discutimos la tasa de déficit, que en este momento está en el 1,5% y que el Gobierno pretende bajar al 0,7%, y se llega a una negociación y se mantiene en el 1,5%, esto nos da posibilidades a tener una capacidad de endeudamiento que en sí no es negativo, y lo sabemos, lo sabéis vosotros mejor que yo, bastante mejor que yo, que no es negativo, una capacidad de endeudamiento de otros 500 millones de euros. Es decir, que una medida política como puede ser el no imponer esta bajada de la tasa del déficit público puede permitir una posibilidad para poder hacer una capacidad de endeudamiento, como digo, de 500 millones. Voy a terminar muy rápidamente. ¿Qué es lo que se puede hacer ya, desde este momento? Primero, como digo, insisto con Kutxabank, porque es un tema importante. Mario Fernández hablaba de 66.000 millones. Esto es mucho dinero. Esto puede abrir una línea crediticia para poder ayudar a las pymes, a los comercios y a las familias. No reducir la obra social. Se estaba hablando de un 60% en la Vital, por ejemplo, que me comentaba el otro día un directivo de la Vital, que puede bajar la obra social en la caja. Una moratoria a todas aquellas infraestructuras que no sean de carácter social y que no tengan un carácter perentorio. No voy a hablar de datos, pero porque son de marear, los datos del tren de alta velocidad o los datos de Supersur, que si luego tenéis interés los podemos comentar, que son una porrada, si me permitís la expresión, de millones que en una obra que no tiene, en un tren que no lleva a ninguna parte, o por ejemplo, créditos que ya están apalabrados, y estoy pensando en la Supersur, que se pueda establecer una moratoria o que se puedan renegociar para poder desahogar un poco las cuentas económicas. Y luego el tema de la ultraactividad que he mencionado antes
el tema de asegurar los convenios colectivos para que no se aplique a estos 300.000 trabajadores en el próximo julio el convenio colectivo nacional. En dos palabras, capacidad política de decisión. Es clave, pero no ya pues porque sea un ideario de un partido, es que es la manera de poder tomar decisiones. Decisiones para problemas graves y para los que se pueden dar una solución económica teniendo instrumentos políticos. Es decir, que una vez más no se impongan unas políticas, por cierto, bastante miopes y bastante autistas que vienen desde Madrid para una situación que no tiene nada que ver con la situación española, que es distinto y que aquí el empresariado vasco, la clase trabajadora vasca, ha demostrado que es capaz de poder salir adelante de esta, que es capaz de hacerlo bien y que puede hacerlo, que es capaz de implementar políticas económicas sociales. Y voy a dar unos ejemplos. Y me tengo que ir a los ejemplos de Guipúzcoa, porque es donde tenemos oportunidad de poder implementar estas políticas. Una ley de pobreza, una ley de dependencia, un aumento en la aportación a los dependientes de 10 millones de euros anuales. El último caso lo hemos visto ahora en estos 8,2 millones bianuales que ha aportado la Diputación de Guipúzcoa para mejorar las condiciones laborales de 4.800 trabajadoras, sobre todo porque el 97% de ellas son mujeres, y que además tiene un efecto transversal, porque cuando cuidas a los mayores, no solo estás mejorando las condiciones laborales de esas personas cuidadoras, es que transversalmente estás ayudando a mejorar las condiciones de las familias guipuzcoanas, que antes o más tarde, todos tenemos que llevar a nuestros mayores a una situación de ayuda, de dependencia, o que tenemos que necesitar servicios sociales por el envejecimiento de la población, etcétera. Es decir, un efecto transversal en aquello en todo lo que se haga en el capítulo de ayudas sociales. Y bueno, sé que conviene parar, porque si no, no voy a dejar tiempo para el debate. Agradecer a vuestra paciencia, mi falta de orden y de coherencia, y porque precisamente he ido traduciendo poco a poco de una manera un poco caótica. Eskerrik asko, zuen da hitza. Muchas gracias. Pasamos al coloquio. Tengo que comentarle que hay muchas preguntas y poco tiempo. Yo voy a intentar ordenarlas, si usted me ayuda un poquito. ¿Cómo no? Y atendemos el mayor número posible. No sé si vamos a poder atenderlas todas. Pero bueno, empezamos. La crisis cumple ya más o menos 5 años. Hay varias preguntas relacionadas con ello. La primera que le traslado es si cree que hemos aprendido algo colectivamente. ¿Aprendido algo, perdón? Después de 5 años de crisis, ¿cree que hemos aprendido algo? Sinceramente pienso que no, o si no, muy poco, porque no veo que realmente se esté yendo por delante para dar situaciones, sino que veo que se va a remolque. Es decir, las medidas que se van tomando, pocas y tímidas, se van tomando cuando no queda más remedio. Es decir, en lugar de hacer un plantón y plantear, bueno, en esta situación, qué tipo de medidas hay que tomar para, no solo para atajar la crisis, sino para crear otro tipo de economía sostenible, no se hace ese ejercicio, sino que se va a posteriori tomando medidas paliativas que lo que hacen es solucionar situaciones perentorias y graves, pero no se plantea una iniciativa primera de cómo hacemos un programa político económico serio para solucionar la crisis. Usted a lo largo de su intervención, lo ha dicho varias veces, ha tomado un poco como eje una mayor capacidad de decisión política, entre otras cosas, para hacer frente a la crisis. Y hay aquí 2 preguntas que le traslado. ¿Qué margen cree que hay dentro de la Unión Europea para aplicar políticas distintas a las que se están aplicando en el conjunto de Europa?
¿Y qué capacidad puede tener, en este caso, un territorio como Euskadi para hacer ese tipo de políticas distintas y sacar a Euskadi de la crisis? Pues es una buena pregunta. Y pienso que tiene dos tipos de respuestas, o dos respuestas concretas. Una, precisamente un país como Euskadi que tenga capacidad para hablar con voz propia en Europa, para empezar. Y, como digo, medidas transicionales, es decir, como no podemos plantear la independencia ya, que es lo que a mí me gustaría y lo comparto con todos ustedes para expresarlo aquí, entonces, por lo menos he mencionado el ECOFIN y he mencionado instancias donde sí hay en Europa hay un movimiento que viene ya desde el 87, desde Maastricht, de la Europa de los pueblos, de las comunidades. Entonces, pienso que esto hay que fomentarlo por una parte, es decir, una presencia mayor para poder incidir, para tener voz propia. Y luego, segundo, y es cierto que aún así está una espada de Damocles en las medidas que se están tomando en instancias a las que difícilmente tenemos acceso, pero es que ahí hay que negociar. Preferiblemente directamente y si no a través del Estado negociar una bajada. Por ejemplo, ahora mismo la propia Europa está planteando que quizás se ha apretado demasiado y hay que reducir un poco las solicitudes de déficit, es decir, que se ha hecho que hay que rebajar esa exigencia de bajada de déficit, ¿no? Eso ya se está oyendo hablar en Europa. Lo que pasa que, claro, puedes ir a Europa de dos maneras: sumiso a lo que te digan, o puedes ir a Europa con un proyecto propio y planteando desde situación de fuerza. Yo, desde luego, al Gobierno español no le veo en situación de fuerza en absoluto. Pero, evidentemente, hay que negociar estos índices de déficit, por un lado, y, por otra parte, como digo, exigencia de voz propia. Centrados en Euskadi, ¿cree que el Gobierno de Urkullu va a conseguir que mejore la situación económica respecto a la disfrutada o padecida durante la legislatura de Patxi López? Y, relacionado con esto, ¿le gusta más la política económica de Urkullu que la de Patxi López? Siento decir que pienso que no va a mejorar. Primero, porque ha aceptado una premisa de base que me parece errónea. Y es esa bajada de 1.200 millones de euros para poder contar con ella en el presupuesto. Como he mencionado, hay aspectos que políticamente hay que trabajarlos para poder mejorar la situación económica, y se puede. Por lo tanto, me parece que tiene una actitud, en principio, sumisa. Más de una vez ha hablado de lealtad a Mariano Rajoy. Y luego, tampoco me importan las palabras, me importan los hechos. Y los hechos tampoco me llevan a ser muy optimista, porque hasta ahora todas las actuaciones que ha tenido respecto a medidas económicas ha ido coincidiendo sistemáticamente con el Partido Popular del País Vasco, que es una correa de transmisión del Partido Popular Español. Por lo tanto, no deja mucho lugar al optimismo, ¿no? Y luego, que me gustan más unos u otros no es cuestión de gustar o no gustar, es cuestión de eficacia, es decir, de cuál es el objetivo. De esas políticas enfocadas a qué están. Y yo veo que están más enfocadas a una serie de intereses económicos que aprietan, que realmente acogotan, que no enfocadas a políticas sociales. Entonces, en la práctica, un partido de derecha, un partido de izquierda, si hace la misma política, ya no es cuestión de gustos, es cuestión de que la política que hacen no responde a la problemática social. Hay unas preguntas relacionadas con el empleo, o con la falta de empleo, o con el desempleo, como quiera llamarlo. La primera, le plantean que usted, de alguna manera, o han querido entender, que achaca la reforma laboral una parte, por lo menos, del incremento del paro. Pero, ¿qué parte le corresponde a que no haya consumo? Bueno, también es una buena pregunta. A ver, está relacionado todo, ¿no? Es decir, esto es la pescadilla que se muerde la cola. Si hay más paro hay menos consumo, si hay aumento del IVA hay menos consumo, si hay miedo a la pérdida del puesto de trabajo hay menos consumo. Es decir, la economía se retrae cuando no hay una estabilidad económica, y cuando las personas, las familias,
están con una precariedad laboral enorme. He hablado de un 5% solo de contratos permanentes. Esto es una barbaridad. Esto es una barbaridad. Es decir, la situación de inseguridad y de precariedad que supone las situaciones laborales de las trabajadoras y de los trabajadores en el mercado laboral, y luego, encima, que sobre esa misma clase trabajadora que ve cómo se reducen sus sueldos, que no tienen garantías de tener sueldo en los meses venideros, y que encima se carga el consumo con la subida del IVA, etcétera, pues es que es una sensación conjunta que tiene la persona, que ya no está pensando por esto y por esto y por esto dejo de comprar, sino que es una suma de circunstancias, de condiciones que retrotraen la economía. Usted ha señalado en su intervención que la presión fiscal en Euskadi es menor que la media del resto de España. También le señalan, en quien le plantea la pregunta, que hay más empresa pública en España que en Euskadi. ¿Cree que, y al mismo tiempo señala también, me olvidaba del dato central, que también el índice de paro es más bajo en Euskadi que en España? ¿Cree que está relacionado todo esto? Bueno, tendría que ser Keynes y empezar a hacer una tesis doctoral sobre esto, ¿no? Sin ser economista, lo que sí creo es, primero, que no nos podemos dormir en los laureles respecto a que el índice de paro es menor aquí, porque somos la comunidad que está aumentando a mayor velocidad los índices de paro en los 2 últimos años. Y esto es un dato grave, es decir, hemos pasado de un 11 a un 16 en 2 años prácticamente. Por lo tanto, no vale escudarse en que tenemos un índice de paro menor que España, que ya ronda el 26%, en zonas de Andalucía supera el 30%. Estamos en un 16, pero venimos de un 11 y hemos aumentado en poquísimo tiempo. Somos en este momento la comunidad que más aumenta su paro. El hecho de que en España haya más empresas públicas, también un índice del sistema que no es nuestro y que además ha facilitado esta corrupción de la que estamos siendo testigos en los últimos meses y semanas, y que viene a avalar una vez más la necesidad de soltar amarras, porque precisamente aquí se funciona de otra manera, somos otra cosa. Tenemos otras maneras de actuar y yo creo que sabemos hacerlo, en general, como colectivo, llegando a acuerdos con mucha generosidad y dejándose todo el mundo pelos en la gatera. Pero esto se puede hacer y estoy convencida de ello. Y había una tercera cuestión que casi pasamos a la siguiente pregunta. Muy bien. Pues la siguiente pregunta también tiene que ver con esto. Le plantean qué propuestas formularía usted para reducir el paro hasta un 5%. Bueno, pues hay 2 cosas que se pueden hacer. Primero, el existente repartir. Hablamos de la reducción de jornada, hablamos de desde luego, la supresión de horas extras, hablamos de compatibilizar el trabajo, la vida familiar con la laboral, repartir lo que hay y crear nuevo. ¿Y cómo se crea nuevo? Pues con dinero. ¿Y de dónde sale el dinero? De los bancos y de los impuestos. La verdad es que no tiene mucho misterio esto, es decir, es una cosa bastante sencilla, aunque a veces nos lo quieran complicar. El dinero sale de que todos pongamos más, y eso se hace vía reforma fiscal, y que luego las entidades financieras, que son las que manejan las cantidades para fomentar un tipo de políticas u otras, se pongan la mirada y pongan el eje en la promoción de la empresa vasca, del comercio y de las familias. Y no tiene mucha más complicación. Es decir, el dinero hay. No es problema de falta de dinero, es un problema de políticas de distribución y de uso. Y cuando se pone en un fondo de inversión, cuando se atiende la formación, la investigación, que es clave, porque si no formamos a nuestra juventud, a nuestra gente, a nuestra población, estamos condenados a la miseria no solo intelectual, a la miseria económica, a la miseria
personal y como país. Entonces, yo pienso que esas son las dos grandes medidas. Es decir, una política financiera que abra líneas crediticias a la pequeña y mediana empresa, al comercio y a las familias, y luego una política fiscal progresiva que tenga una clara orientación social y económica. Pues las siguientes preguntas van sobre esto. La primera se refiere a las cajas. La pregunta es doble, en dos sentidos casi contrapuestos. ¿Creen que hay que hacer cambios, no sé si profundos o sustanciales, en los órganos de gobierno de las cajas? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda es si no hay que tomar ejemplo de otras cajas donde la injerencia política ha sido mayor y no les ha ido, parece que, demasiado bien. Bueno, la primera pregunta espero que no sea capciosa, la voy a responder igual. Sí, lo que hay que hacer es que la representación de las cajas atienda a la representación política que ha surgido de las urnas, sin más, ni más ni menos. Simplemente eso. Es decir, que no se hagan puenteos, que no se tomen bypass para poner una representación en las cajas que no responda a la representación política democrática. Y creo que se entiende bien lo que quiero decir. Y, en segundo lugar, evidentemente, tal como están cajas en otros lugares, y sobre todo a mí la que me duele en el alma es la CAN, la Caja de Ahorros Navarra, evidentemente no son modelos a seguir en ningún caso. Es decir, en las cajas, como he dicho antes, tendríamos que evitar la privatización. Es un bien público que además es un eje fundamental para la recapitalización de las empresas y tenemos que agarrarnos a ello como un clavo ardiendo. Es decir, no se puede permitir de ninguna manera que se pierda el carácter público de Kutxabank. Y hay algunos pequeños visos de que, bueno, quizás se puede salvar, porque hubo un momento que ese 51%, como digo, nos hacía pasar por unas hordas claudinas que era realmente preocupante, prácticamente nos ponía en la pista de la propia CAN, y hay una posibilidad de que esto pueda tener, bueno, pues puede invertirse esta situación, pero hay que estar muy atentos y luego, como he comentado antes también, crear sistemas de control, sistemas de transparencia, es decir, que no sea un mundo opaco, que sea participativo y que están allí nuestras cartillas y que está ahí además el futuro de este país, el futuro económico y, por lo tanto, establecer una serie de mecanismos políticos que permita un control económico. En el tema fiscal se ha planteado la posibilidad o la conveniencia de que se transfieran competencias de materia fiscal desde las diputaciones forales al Parlamento. Parece que es una postura que comparten ustedes y el Partido Socialista. Hay dos preguntas relacionadas con ello. La primera, si cree que se puede producir un acuerdo en ese sentido en el corto plazo. Y la segunda es si cree también o comparte la opinión de algunos de que eso debería comportar un replanteamiento de la distribución de escaños y de representación en el Parlamento por territorios. Es un tema, ahí sí que abrimos el melón y estamos en la situación de hace 30 años que todavía recordamos discusiones de aquella época, ¿no? Bien, en primer lugar, pensamos que en el Parlamento hay que unificar criterios, lo cual no quiere decir que se pase competencias al Parlamento respecto a la recaudación fiscal. Pensamos que el sistema actual de recaudación fiscal en las diputaciones es correcto, lo que pasa que sí es cierto que a veces hay ciertas incongruencias o hay elementos distorsionantes y que habría que unificar criterios, no que se pase a recaudar desde el Parlamento. Ese es el primer punto. Y el segundo, respecto a la representación, bueno, esa es una decisión realmente que en su momento se tomó, esta representación igualitaria de todos los territorios históricos, independientemente de su volumen poblacional, pues porque se veía que si no las desigualdades llevaban a una situación de desequilibrio muy grande, ¿no? Es cierto que el voto de un alavés vale 4 o 5 veces más que el voto de un vizcaíno, eso es así en general en esta comunidad. Es un tema que no hay que tener miedo nunca a poner sobre la mesa ningún tipo de tema para discutir, pero pienso que quizás no es el tema urgente ni prioritario. Es decir,
puede responder pues, a quizás pues, a intereses concretos, pero no hay que tener miedo a hablar de ello, pero tampoco es lo más urgente. Cambiando un poco de asunto, en su intervención ha reclamado usted competencia plena en materia de seguridad social y ha aludido al desarrollo, a un mayor desarrollo estatutario. La pregunta que le plantean es si ha cambiado de alguna manera la perspectiva sobre el estatuto, si creen que es un instrumento más válido ahora de lo que han pensado en los últimos años. No he cambiado. Es el mientras tanto. Mientras tanto, ¿qué? Es decir, pues mientras llegamos a otra situación que queremos y que no ocultamos y que planteamos el derecho a decidir para que salga lo que tenga que salir, que puede ser independencia u otra cosa, pero en el mientras tanto hay que utilizar todos los instrumentos que tengamos a mano para poder hacer nuestras propias políticas. Y en el tema de la seguridad social, en concreto, pues no solo hablamos de transferencia de gestión, sino transferencia normativa también, que eso es muy importante. Es decir, no solo llevar la gestión de la seguridad, sino poder normativizar sobre la propia seguridad social. Y que no, la normativa que no venga en el mismo paquete es decir, que no sea impuesto como lo tenemos ahora, ¿no? Pero, como digo, es un escándalo democrático que una ley esté incumplida durante 30 años, pero no es que nos hayamos hecho ahora. Además, hay un dato. Aquellas personas que se opusieron tantísimo al Estatuto de Gernika son las más ultradefensoras en este momento. Hay cosas que llaman mucho la atención, ¿no? Y nosotros seguimos en la misma postura que hemos estado pues, en los últimos 30 años en ese sentido. Es decir, no es la mejor solución, pero mientras tengamos esto lo usamos. Bien, pues para acabar le voy a trasladar dos preguntas que tienen que ver con la actualidad. Hoy se publica en los periódicos una solicitud de Bildu al Gobierno de Madrid, al Gobierno del Partido Popular, de que dé ya pasos concretos para la normalización. Y también en la primera página de un periódico, del Correo en concreto, se habla de una supuesta postura de ETA de no pedir perdón porque aquí hubo una guerra. Aquí hubo una guerra. ¿Comparte esta reflexión? ¿Cree que esto es una postura real? Yo no voy a valorar las declaraciones ni de ETA ni del Gobierno español en este sentido. Yo lo que quiero constatar es una necesidad perentoria, real y urgente de traer la normalización a este país, la normalización política. Y esto es algo que nos reclama la ciudadanía y que cada una de nosotras y de nosotros lo tenemos en nuestro fuero interno, una necesidad de paz, de reconciliación y de normalización, de que las cosas sean normales. Entonces pienso que todo paso que se dé en esta línea es positivo. Y que cada cual lo expresa a su manera y que no lo voy a valorar. Pero realmente en la mano de Euskal Herria Bildu sí que está dar pasos en esta línea. Lo estamos haciendo y además estamos dispuestos a seguir dando muchos más pasos porque nos parece urgente y a llegar a acuerdos absolutamente con todo el mundo. Y para esto hay cosas que ocurre como en la exposición que he hecho antes, a más largo plazo, a medio y a corto plazo. Y hay algunas que son tan sencillas como cumplir la ley actual, por ejemplo, o como reconocer toda clase de víctimas, de las que te has sentido más cercana o más alejada, todas, y hacer un acto de reflexión personal que realmente es doloroso, porque en este país llegó un momento en que era imposible estar en un terreno de nadie. En este país cada mañana oías la radio, leías el periódico y no podías mantener una postura equidistante. En tantos años todos nos hemos ido lerrocando, que no sé cómo se dice, nos hemos ido alineando en un lado o en otro y al final se han creado unas trincheras que hay que empezar a allanar, echar tierra en medio, cubrir esas diferencias orográficas y juntarnos en un terreno común. Y eso es la reflexión que quiero dejar aquí. Y por eso estamos y por eso vamos a trabajar. Muy bien, pues al principio del coloquio le pedí ayuda para que atendiéramos lo más posible. Yo se lo agradezco porque creo que ha ayudado. Y ya solo me queda pasarle la palabra a Antxon Lansfus, director de Banca Institucional de Grupo Santander, para que cierre el acto.
Sí, gracias, Enrique. Laura Mintegui, portavoz del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu en el Parlamento Vasco. Juan José Martínez Leunda, abogado consultor, director del gabinete del consejero Sabin Chaurraga y de Derechos Humanos del Gobierno Vasco, autoridades, empresarios, amigas y amigos. Me toca clausurar este encuentro de Nueva Economía Forum en representación del Banco Santander en el País Vasco, en su condición de patrocinador. Como tuvo ocasión de comentarles aquí hace unos días nuestro director territorial, Ignacio Polidura, nos alegra comprobar el interés que suscitan estas citas, mantenido siempre con fuerza en todas ellas. Como patrocinadores siempre hemos considerado necesario apoyar los intercambios de ideas, impresiones, fomentar el diálogo, especialmente en unos momentos en que tenemos la obligación de no seguir dando viejas respuestas a los nuevos problemas que la sociedad nos plantea. Creemos que encuentros como esta Tribuna Euskadi, que organiza magníficamente Nueva Economía Forum, contribuyen a esa tarea. Tras más de 5 años de crisis económica, financiera, institucional, de valores y en el ámbito internacional, creemos que hemos aprendido algo. Necesitamos soluciones nuevas, nuevas respuestas a los nuevos problemas. Y como vivimos momentos en los que las previsiones y cálculos es tarea casi imposible, solo podemos abordarlos aplicando una máxima. Necesitamos el conocimiento, el talento y las soluciones que provengan de la puesta en común de ideas que aporten un consenso inteligente para el bien general, que abarque las instituciones, empresas y ciudadanos. En este contexto de crisis, Banco Santander es hoy una referencia en la banca internacional por su seriedad, por solidez y por prestigio de su marca. Nuestra fortaleza nos hace precisamente más conscientes de nuestra responsabilidad en esta labor. Como responsable de banca institucional en el Santander, quiero recordarles que nuestra presencia en ámbitos institucionales, empresariales y sociales de Euskadi ha crecido en los últimos años y estamos abriendo nuevas vías de colaboración con representantes de los sectores estratégicos. Participamos de forma importante en los principales proyectos de financiación de las infraestructuras vascas y en todo tipo de proyectos del Gobierno vasco, las diputaciones forales y los ayuntamientos. Pero queremos hacerlo mejor cada día e involucrarnos más en aquello que nos hace progresar como sociedad. Gracias a la conferenciante por su interesante disertación, a todos los asistentes por su presencia y por habernos invitado a compartir en este acto con ustedes. Buenos días.